Y continuamos en Banda 3.0, en este caso para hablar de un tema que con el tiempo, por suerte, ha llegado a debatirse un poco más que tiempos pasados. En este caso tiene que ver con la violencia en las escuelas. En las escuelas entiendo como un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, porque no es ni más ni menos que eso lo que pasa dentro de un colegio. Estamos con Mónica Toscano, es psicoanalista, especialista en adolescencia, miembro de la Asociación Internacional de Psicología, ¿psicoanalítica o de psicología? Psicoanalítica, y autora de su segundo libro, que acá tiene Hernán, De la infancia a la adolescencia, que habla justamente de estos parámetros teórico-prácticos para combatir de algún modo la violencia en el colegio. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, gracias a los medios que nos están invitando, porque una de las cosas importantes que tenemos como sociedad es abrir espacios de prevención. Y creo que este espacio para poder hablar y acercarnos como podamos a los padres, a los docentes y a los adolescentes ya es un espacio de prevención. Así que les agradezco la invitación. ¿El trabajo de ustedes fundamentalmente se centra en los colegios? Sí, sí. En realidad, debido a... Yo soy especialista en adicciones desde hace más de 25 años y un día decidimos salir a comentar, a ver, a trabajar fuera de lo que es el quirófano, que lo que es el consultorio, y llegamos a las escuelas. Cuando llegamos a las escuelas, los directores, los profesores, los adultos, siempre estamos preocupados por el tema de las adicciones, las drogas, el consumo, que son temas fundamentales en la vida de los chicos, en la vida de los adolescentes. Pero la primera cosa, lo más importante que pudimos observar en el primer paso del método, que es una encuesta donde los chicos nos cuentan de qué quieren hablar, es que los chicos no quieren hablar ni de alcohol, ni de drogas, ni de adicciones. Es más, en edades como 15, 16 años los chicos saben mucho de todo esto. Los chicos querían hablar de lo que viven diariamente en la escuela. Los chicos quieren hablar de su grupo de amigos. Y uno de los puntos más fuertes que nos ofreció la investigación fue las situaciones de violencia que viven nuestros hijos en la escuela diariamente y que difícilmente llegan a los padres y a la sociedad. Es decir, nos enteramos de situaciones extremas, límites, pero a través del trabajo que hacemos con el método, pudimos observar cómo los chicos pasan momentos muy difíciles en la escuela. Independientemente de la clase social, apuntaban casi todos, o su mayoría apuntaban a los problemas quizás de convivencia y no de adicción, no importa qué clase social. Apuntaban, exactamente, esto es una de las cosas, también uno de los puntos interesantes y muy importantes del método. Nosotros trabajamos en distintos lugares, trabajamos en Buenos Aires, trabajamos en Barcelona, en Lyon, en París, porque realmente hemos abierto un abanico de prevención afortunadamente bastante fuerte y nos está dando bastante resultado. Y una de las cosas, como bien decías, que observábamos era que tanto en un medio sociocultural, en un medio socioeconómico diferente, los chicos de la misma edad padecen de las mismas cosas. Los chicos quieren hablar del grupo de amigos. Los chicos quieren hablar del dolor que se siente cuando no se es involucrado en un grupo de amigos, cuando queda aislado, cuando queda excluido. Y las cosas que cuentan. ¿Cómo logran ustedes ingresar a un grupo que termina siendo un grupo de trabajo en un adolescente que generalmente se caracteriza por cerrarse o por necesitar un vínculo de extrema confianza para hablar de lo que de verdad necesita, para no estar careteando, fíjate, hago que me interesa lo que me decís? Hablar con un adolescente es casi imposible. Y realmente creo que en esto somos muy responsables los adultos. Los chicos se sienten traicionados, se sienten enjuiciados, los chicos hablan y cuando hablan con los padres, con los profesores, después sienten que toda esa información vuelve, dicho todo por ellos, porque si hay algo que el método tiene es la voz de los chicos, ¿no? Lo principal es eso del método, el disparador es que hablan ellos. Hablan ellos a partir de una teoría presupuesta muy fuerte, teórico-práctica, aplicamos herramientas de prevención, porque lo fuerte que tenemos es que podemos brindar herramientas para los chicos y para los profesores y para los padres. Entonces, ¿cómo se hace? Dificilísimo, imagínate entrar a un curso, adultos. Desconocidos. 20, 25 chicos y intentar
que 20, y además la 20... previa, ¿y a qué vienen? Claro. Y vienen a escucharte. Claro. Y yo, ¿qué le tengo que contar? A mí no me pasa nada. Claro. La encuesta es anónima. Es anónima. Es anónima. Y eso le da ya una la más encuesta fuerza. es anónima y cuando empiezan a darse cuenta que lo que intentamos es escucharlos, que es una situación muy trabajosa en los primeros momentos del método, es que los chicos sientan que no van a ser traicionados. Claro. Es muy sorprendente, Nuria, como cuando ellos sienten que no van a ser traicionados, empiezan a hablar. Empiezan a contar lo que les pasa, ¿no? Pero a contar lo que les pasa, además hemos, como decimos, por desesperación, hemos creado un método que tiene que ver con la escritura de guiones, ¿no? Es decir, no es psicodrama, ni tampoco es cambio de rol, sino que los chicos escriben guiones que representan. Con lo cual, como decía Aristóteles, ahí donde nada sucede, todo sucede, como es un juego, en la escritura del guión cuentan lo que sucede en ese grupo específico. Entonces ningún chico queda encasillado, porque se habla de la situación de acoso que se está viviendo, pero generalmente no son los que padecen la situación de acoso los que actúan o la que la Ustedes describen. les dicen, hablen del grupo. Y escriben del un grupo guión. ¿De cuántos? 20 chicos. ¿Y hay 20, una 25. guía de 8 o 10 preguntas como disparadores o directamente Ellos escriben el guión. Y desde ahí es donde empezamos a tener la posibilidad de éxito, porque de lo que se va a hablar es de lo que ellos piden hablar, no de lo que a los adultos nos importa. La primera observación es esa, la que más te sorprendió. La que más me sorprende es, y esto sí quiero transmitirlo, que sepamos que los chicos pasan muchas horas en la escuela y que el chico llega a casa y nosotros muchas veces creemos que son situaciones de adolescencia o son situaciones normales de la adolescencia, pero muchas veces tenemos que aprender a leer signos que nos permitan llegar, como dice el primer libro, dice, antes de que los hechos sucedan, a situaciones de gravedad. Es decir, leer signos, si los padres y los profesores nos podemos capacitar un poco, que es para poder detectar que esto que le está pasando a mi hijo es algo diferente a lo que pasaba la semana pasada. Suponte, si el chico llega de mal humor, si el chico llega angustiado, si el chico agrede al hermanito de una manera que no lo hacía antes, si está todo el día encerrado en el cuarto, no es únicamente una conducta adolescente. Hay algo que está sucediendo. Y si los padres... Yo entiendo que la situación de los padres es muy difícil, que crear un espacio de escucha nos es difícil a todos. Pero si abrimos un espacio para hablar de lo que sea, porque el problema de los padres, y nos pasa a todos, es que llegamos y decimos, a ver, hablame de cómo estás en el colegio, o hablame cómo te fue con la chica. Los chicos no van a hablar de eso. Tenemos que abrir un espacio de confianza. Y si tenemos que mirar la película que no nos gusta, o si tenemos que escuchar la música que no nos gusta, ese espacio de encuentro ya es un gran paso de prevención. Es decir, encontrarnos. Entonces empiezan a hablar. Cuando un chico se nos acerca y se nos sienta al lado, si nosotros no nos damos cuenta que hay algo que nos quiere decir, después se genera una situación de agresión. ¿Se entiende? Entonces, ese espacio de escucha va a hacer que el chico se sienta tranquilo, que el chico pueda sentirse no traicionado, y les aseguro que cuentan y hablan. Y generalmente, ¿qué es lo que ustedes, sin llegar obviamente a casos extremos, encuentran en lo que es lo cotidiano, la mayoría de las cosas que le pasan al adolescente común, que no necesita para vivir un hecho de violencia llegar a su casa marcado? Exacto. ¿No? Bueno, yo te cuento algo que realmente es sorprendente. Empezamos trabajando con chicos entre 15 y 16 años, creyendo, como todos, que como es, ¿no? La punta del iceberg, que es la adolescencia, es el punto de expresión de mayor violencia. Hoy trabajamos en nuestra franja de trabajo desde 15 y 16 años a 6 o 7 años. ¿Qué observamos? Observamos una violencia verbal absoluta, pero no en los chicos de 14 años, en chicos de 6. Violencia, maltrato verbal. Hace muy poquito en Barcelona un chiquito nos decía, de 9 años, cuando le preguntábamos, pero ¿por qué esta burla y este maltrato verbal de tu amigo, de tu compañero? ¿Por qué utilizas esto? Porque sabemos que es la que más duele, porque sabemos que es la que produce efecto, dijo un chico. Y además, se aprende de pequeñito, Mónica, en España, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, el punto de que más se observa es una profunda violencia verbal. Los chicos te dicen, me dicen cosas, porque otra de las cosas importantes es que podemos escuchar lo que ellos dicen y no intentar los adultos
ver eso, sino que esto está dicho por ellos, porque el método es absolutamente discursivo. Entonces dicen, por ejemplo, te dicen algo que te rompe el corazón, te duele el corazón, y estamos hablando de chicos de 7, 8 años. Algo que te deja la cabeza ocupada y que después no podés estudiar. Yo no puedo escuchar a la maestra si él me dijo gorda, fea, poco inteligente, porque el grado de crueldad es muy alto. Si no limitamos esa crueldad, y ahora vamos al concepto bisagra, que son los límites, cada vez es mayor. Y los chicos agreden a los demás, pero también se agreden a ellos. Una vez detectado el problema, en un curso, ponele, ¿cómo se empieza a accionar? ¿Cómo sigue la historia? Una vez que se trabaja, que se hace el primer paso, que es la encuesta, empezamos a trabajar sobre los temas más votados por los chicos. Temas más votados, influencia del grupo de amigos. Siempre, casi siempre. Te diría en todos los lados que estoy, influencia del grupo de amigos. El otro punto que quieren hablar, y nos sorprende, es la relación con los padres. Es decir, que a ellos también les preocupa la relación con los padres. Por ejemplo, dicen, ¿por qué no puedo hablar con mi mamá? ¿Por qué la tengo que insultar si no quiero? ¿Cuánto cambiaría si no fuera anónima la encuesta, crees? Fíjate, otro dato sorprendente. Hacemos la encuesta anónima, ¿sí? Y después dicen todos, yo era el que dijo esto. Ponemos la torta estadística y empieza, eso lo dije yo, eso porque todos quieren. Es decir, cuando llegás a un punto y sobre edades... que se quebró la barrera, ahí ya está. Y cuando se quebró la barrera, primero te escriben un guión un poco imaginario, después te escriben el problema del día. ¿Se entiende? Ahora, ¿y los padres cómo entran a jugar en toda esta situación? ¿Cómo acompaña el padre desde la casa? Vos mencionaste recién los límites. La verdad es que es cierto que cada vez en chicos más chicos se observan contestaciones que muchas veces los padres dicen... ¿De dónde lo sacó? ¿Esto de dónde lo sacó? Entonces sabes que o lo sacó del colegio, de la tele o de lo que sea, o de tu casa en algún momento que no te diste cuenta y dijiste, el tema de poner siempre la situación problemática afuera es muy común, lo hacemos todos, ¿no es cierto? Todo empieza afuera, no es en casa. A veces reconoces... Acá no lo aprendió. A veces reconoces cosas en tu casa y a veces de verdad no las reconoces. Claro, no las reconoces, pero quizás no las has registrado. No las registrás. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer los padres en esa situación? ¿Enojarse? Bueno, enojarse jamás. Vamos a este punto, voy a anotar. ¿Enojarse? Dígame. Sí, enojarme no. Una de las cosas fundamentales es el concepto de límites. Y uno de los puntos claves es que cuando hablamos de límites, el problema fundamental es que a veces, cuando nosotros en los talleres, porque les quiero comentar esto, trabajamos con un curso singular en un colegio. Trabajamos con los chicos, con los profesores de ese curso y con los padres. O sea, que es un método que abarca estas tres grandes columnas. Porque si no te llega el chico del colegio y te dice, oye, yo estoy hablando de tal cosa, y vos no sabes nada, le dice el padre, ¿se entiende? Entonces, el padre te llama a vos después. Claro, el concepto del límite es muy importante, y no le debemos temer a los límites. El problema es el malentendido que hay con los límites. Un límite autoritario, y esto sí, se lo tenemos que decir a los padres, un límite autoritario genera siempre violencia. Cuando vos pones un límite caprichoso, un límite del porque sí, porque lo digo yo, siempre generás una situación de violencia en el otro, en el chico o en quien fuere. Y este sería el límite que podríamos poner como límite autoritario. ¿Ok? Pero el no límite genera situaciones de gravedad. Los chicos dicen, por ejemplo, imagínate, llegamos a los cursos y decimos, bueno chicos, los límites nos cuidan. ¿Qué nos van a cuidar? Yo no quiero estar atado, no quiero estar amenazado. Fantástico. Empieza el taller. A los 10 minutos que comienza el taller, empiezan a levantar la mano y dicen, yo quiero saber hasta qué hora tengo que estar en la fiesta. Yo tengo que saber, o sea... ¿Querés límites? Ni el límite, pero querés. Claro, ni el límite autoritario que genera violencia, ni el no límite que deja a los chicos caídos de un sistema. Claro, como de desatención. De desatención. Y ahí tenemos el otro gran punto, que da para mucho, que es la desautorización que se produce, por ejemplo, cuando el padre pone un límite y la madre dice, bueno, igual que yo hablo con él o a la inversa, o cuando, y esto es una de las cosas más fuertes que está sucediendo hoy, cuando se desautoriza la institución escolar. Que no decimos para nada que no hay problemas en relación a que hay profesores con situaciones de gravedad que ponen límites autoritarios. Pero si yo mando a un chico a una escuela, donde, como decimos siempre, lo alimenta la escuela, de lo que como fuere, cuando viene el chico con una sanción,
Yo como familia no puedo desautorizar rápidamente la sanción. No, yo voy a ir a hablar, claro, esto no puede ser. Porque ahí los dejamos sin límites, caídos de un sistema. Entonces, el más difícil, el límite ordenador. Es un límite que primero tenemos que entender nosotros los adultos. Nosotros tenemos un chiquito de 6 años o de 14 o menos, tenemos que tener claro el límite que le vamos a poner. Si nosotros tenemos claro ese límite, ¿sí? Y sabemos que después que se pone un límite, las cosas cambian, porque como el límite es un acto, después que se pone un límite, yo no puedo poner un límite y decirle durante 3 meses no vas a mirar la televisión si sé que eso no se va a sostener. O sea que tiene que ser un límite entendido, por lo menos, pensado. Practicable. No nos tenemos que apurar. Claro. Es decir, suponte, nunca poner un límite en el momento que estamos enojados con el chico, sino decir, muy bien, esto lo vamos a pensar y yo tomarme el tiempo como padre o como madre para pensar ese límite. Pero cuando pongo el límite, ese límite se tiene que sostener. ¿Se entiende? Entonces, el concepto bisagra es la limitación, es el límite que no es ni autoritario ni no es no límite. La mayor dificultad hoy se está viendo en padres de chicos muy chiquitos. Los padres de los chicos muy chiquitos, pero no en Buenos Aires, en todos lados me dicen, no, pero yo no lo voy a frustrar. Yo no lo puedo frustrar. Por supuesto, no lo vamos a frustrar autoritariamente, pero si no hay un concepto de algún no, un chico puede poner los dedos en el enchufe, un chico se puede caer de un balcón. Es decir, tenemos que saber que el concepto de límite es bisagra en la limitación de la violencia. Mónica, nosotros te tenemos que despedir. Yo particularmente me quedaría hablando un montón de tiempo. Bueno, qué difícil. Qué difícil. Porque esta es la parte que ella, yo te cuento, esta es la parte que ella quiere preguntarle todas las cosas que le pasan a ella. Bueno, te llamas por los límites son los horarios. Te llamo después y seguimos. Mónica, gracias por haber venido. En principio, los invitamos a la Feria del Libro el 20 de abril, donde vamos a trabajar no solamente la presentación del libro, sino vamos a mostrar también nuestra forma de trabajo. 20 de abril, entonces, Feria del Libro. Muchas gracias, chicos. Gracias por haber venido. Muy bien, Nosotros hacemos una pausa, ya venimos.